Bienvenidos a El Proyector de Clio. Acompáñanos para descubrir las claves del cine y la televisión de temática histórica. Caire, ninfas y semidioses. Esto es El Proyector de Clio, yo soy Raquel, y en este segundo episodio continuamos nuestro análisis de la serie Troya, la caída de una ciudad, esta vez desde la perspectiva de la mitología y la religión. Comenzamos. Bueno, hola, este es el segundo episodio, como ya hemos dicho, y hoy me acompaña mi amiga Sofía. Hola. Porque vamos a hablar de la religión griega, que es un tema que nos gusta bastante a las dos y que llevamos años estudiando. Hay que decir antes de empezar que la religión griega, antigua en general, ocupa la mayor parte de la vida de los humanos porque es una religión que se centra en mejorar la vida terrenal y no tanto como luego será el cristianismo, el islam y demás, la vida de después de la muerte. Existe una vida después de la muerte, pero realmente los griegos se centran en mejorar su propia vida y por tanto prácticamente desde que se levantan hasta que se acuestan hay contacto religioso con los dioses, con los sacerdotes. Luego está la otra parte de la religión, que sería la parte de moraleja, que es un poco, se asemeja en ese sentido al cristianismo. Los mitos actúan como metáforas y hablan de cómo las personas se tienen que comportar, qué es el bien, qué es el mal, no el mar. Y en ese sentido, pues guían un poco la vida de los seres humanos, independientemente de que luego no haya premio en la otra vida. Eso es independiente. La Ilíada no es distinta, la Ilíada es una obra de ficción y por tanto tiene también unas metáforas que van hablando de las prácticas correctas, religiosas, no correctas, el sacrilegio, etc. Y de todo eso vamos a hablar en este episodio un poco por temas. Bueno, el primer punto del que vamos a hablar es de los dioses y con esto empezamos directamente en el episodio 1. En el episodio 1 hay una escena al principio que es la escena de Casandra. Casandra en la serie es una niña, es hija de, creo, de Príamo y de Hécuba. Y de Hécuba, sí. Y tiene visiones de niña, pero realmente eso en la historia original no es así. Es un poco más complicado. No, es un error realmente porque no es algo que le viene de nacimiento, sino que luego realmente es un castigo. Exacto. Hay un poco ahí una situación un poco de ligue de una noche en discoteca que se enfada. Apolo alias Polla Pequeña, porque es el personaje de Apolo realmente es que es así. O sea, sí. es... Podemos decir, se dice a veces, que es uno de los dioses más guapos y sin embargo uno de los más rechazados. Sí, la verdad es que para ser tan maravilloso no hacen más que darle calabazas. Y claro, está un poco hasta los huevos. Y el caso de Casandra es uno más. O sea, él quiere acostarse con Casandra y Casandra le dice y esta que no. Le rechaza porque Casandra además que se supone que es una sacerdotisa, sí, de un templo en el que ha jurado virginidad. Entonces no es que Apolo en sí no le guste o le acose, pero claro, ella había jurado permanecer virgen y claro, él llega con unas intenciones que ella rechaza completamente y claro, se enfada. Exacto, y el castigo en este caso no solo son las visiones, porque si dijeras, bueno, son las visiones, es que el castigo concreto es, vas a tener visiones, porque además Apolo es el dios de la profecía, pero nadie te va a creer cuando las cuentes. Exacto, nadie las creerá nunca. Ese es el problema, por eso Casandra, eso sí que lo han conservado en la serie, tiene muchas visiones proféticas que son de verdad reales, pero nadie las cree y por tanto la caída de Troya también... Sí, no le hacen ni caso. Ella va advirtiendo, pero no hay forma. Exacto, aquí además le han dado como al personaje un toque de enloquecida. De loca, psicópata, es una cosa muy rara, es muy turbia. Con el pelo... Es un poco esa imagen de realmente una mujer que ha enloquecido porque no la cree nadie. Claro, pero es un poco posterior, no así de siempre. El siguiente tema más de dioses que deberíamos tratar, yo creo, de la guerra de Troya es cómo empieza. Sí. Eso también es algo que hemos visto que ha faltado, en este caso en la serie, una explicación un poco más larga sobre el comienzo de la guerra de Troya
y el tema de la manzana. Así como hay cosas que explica muy bien, porque por ejemplo hace mucho hincapié en el origen de Paris y todo eso, que por ejemplo otras películas como la de Troya de Brad Pitt ni cuentan, o sea, Paris siempre ha sido el hijo de los príncipes, de los reyes y ya está, y ahí se queda. Eso lo explica bien, pero en cambio lo de la manzana de repente aparece ahí unos señores en el bosque, sin motivo, parece que estén aburridos después de una fiesta y digan, bueno, pues ahora vamos aquí a hacer un juego. Que en realidad un poco sí. Sí, pero no surge sale así en plan de, uy, ¿qué Exacto. hacemos hoy? No te sale en la fiesta, que es la boda de Tetis y Peleo, que son... Que tienes una ninfa, ¿no? O algo No, así, es una titánide. Eso, titánide. Pero es un poco raro porque realmente creo que Tetis y Peleo no salen casi nunca en la mitología. Son como personajes secundarios. Son los vecinos. Ahí, y nada, se casan. ¿Y cuál es el problema? Que no invitan a Eris, la diosa de la discordia, a la boda. Diosa de la discordia, pues qué va a hacer. Problemas. Y entonces, pues ella lanza la manzana, está cabreada, lanza la manzana en la que pone escrito para la más hermosa. Lo que traduciríamos nosotros como la más hermosa, que en realidad en griego es un poco más... como la más... apta, la más... Sí, la más pura, la más... pura, la más especial, guay. Sí, la más... Sí. Que es un poco como la... que a mí me hace gracia porque siempre me acuerdo de eso, que es un poco la historia de la Bella Durmiente, o sea, que no invitan a la bruja y la lía, o sea, realmente los mitos griegos luego, posteriormente, en un montón de historia medieval y tal, o sea, se han recreado con otros personajes, pero es la historia típica de no has invitado a la mala y te la lían en la boda, o sea... Totalmente. Y entonces, pues bueno, por esta manzana, eso sí que sale en la serie, luchan 3 diosas, Atenea, Hera y Afrodita, y cada una le ofrece a París una cosa según sus poderes. Exacto, no se ponen de acuerdo, las 3 quieren ir a por la manzana, hay bronca, y entonces aquí pues el resto de dios les dice que alguien aquí haga el desempate, ¿no? Que... Y eligen a París, la verdad es que no me acuerdo por qué, Hermes va a buscarlo, porque supongo que porque es un mortal sin más, un mortal normal que puede ser persuadido, ¿no? Convencido, porque Exacto. a lo mejor darle poder a un rey que ya lo tiene, pues no. Y este es un don nadie, de momento. Exacto. Que ahí entra un poco lo que has dicho antes, que estábamos hablando de que el hecho de que le ofrezcan cosas como que anula... Totalmente el contenido del premio, o sea... Anula el objetivo, que es ver cuál es la más bella, pero realmente... Exacto, tú estás peleando por a ver cuál es la más guapa, o la más bella, o la más maravillosa, pero realmente no lo está haciendo de una manera objetiva, en plan, vale, voy a fijarme en las 3, es que ahora te voy a decir, elígeme a mí, es como una especie de, ¿sabes? De trueque así raro, de... Exacto, de como bajo mano, ¿sabes? Exacto, no me sale la palabra. En B, un soborno. Exacto. En plan, le sobornan, le dicen, yo te prometo tal si me eliges. Y es como, madre mía, vaya mierda de concurso, o sea. Claro, te estoy eligiendo por lo que me ofreces. Pero bueno, en ese sentido, otra de las cosas que veo yo que me ha sobrado, entre comillas, en la serie es un poco como ya hemos dicho, es un poco gente que, bueno, pasan ya, ha acabado la fiesta y están como ya de after. Porque los dioses son así y es en realidad un juego, como dice Hermes, pero al mismo tiempo la reacción de ellas, de Atenea y de Hera, cuando no reciben la manzana es ultra excesiva. Es desorbitada. Porque sí, a ver, bien, es una ofensa. Claro que les molesta porque tienen el ego de mujer, están luchando entre ellas, típica competitividad femenina a lo largo de la historia, súper mítica también. Exacto. Y evidentemente les va a molestar como que ella es la más bella y yo no, pero realmente luego al final, pues bueno, se vuelven al Olimpo, no dejan de ser diosas, a secarse las lágrimas con billetes de 500 y ya está, ¿sabes? Y entonces es un poco... hacen ahí un grito que parece es una tormenta. Desorbitado. Pero sí que es verdad que lo que causa todo esto es que cada uno de los dioses esté en un bando distinto en la guerra de Troya. Están los troyanos, están los griegos y los dioses, todos los dioses se reparten, porque en la serie no aparecen todos, aparece Afrodita que está con los troyanos y Atenea y Hera con los griegos. Pero realmente luego casi todo el Olimpo, salvo Hades, que se queda en su cueva, y alguno más se reparte. Por ejemplo, los dioses de los troyanos estaría Apolo. Apolo, porque Troya es su dios protector, ¿no? Exacto. En Troya, el templo que tiene y todo eso está en consagración con Apolo. De ahí también que se meta en el templo de Casandra, ¿no? Porque Casandra creo que también es una sacerdotisa de Apolo. Sí, creo que sí. Por eso se la quiere tirar. Luego estaría Artemisa también, que es la hermana de Apolo y Exacto, por tanto los gemelos van juntos. Afrodita, como ya hemos dicho. No iba luego a apoyar a Paris encima de que le elige. Y luego el caso que a mí más gracia me hace, que es el de Ares.
como ya se ve en la serie, los espartanos, que son la ciudad de la cual Ares es patrón. Los guerreros por excelencia. Exacto, los espartanos están en el lado de los griegos y dices, pero a ver, si están los espartanos con los griegos, ¿por qué Ares apoya a Troya? Exacto. Amigo. Eso también falta explicarlo en la serie, que es como de, este chico... Amigo, Ares es el amante de Afrodita y por tanto hay ahí un poco de... Sí. A ver, Tengo que guiarme por mi deber, ¿no? Que sería ir con mis seguidores, ¿no? Exacto. O tengo que ir por el amor o la relación que tengo con esta diosa. Y realmente es gracioso pero no sorprendente porque los dioses tienden siempre a dejar el deber a un lado. Eso es lo que mola de los dioses griegos, que sí. no son perfectos en absoluto, En absoluto. O sea, pasan de todo. Y de ahí pasamos un poco a la figura de Zeus, que es un personaje en la guerra de Troya neutral porque ayuda a unos y a otros según le conviene y que en la serie aparece como súper serio, súper yo sé lo que estoy haciendo y tengo un objetivo y realmente no. O sea, él es neutral porque le suda todo, porque es un dios que va a ver qué cae, en qué, ¿sabes? Una vez está en el trono ya, lo único que planea en su vida es derrotar a su padre. Una vez está en el trono... ya le da igual. Lo único que le importa es tener hijos con mortales, poner los cuernos a Hera y poco más. Sí, además es que Zeus, todos sus mitos se demuestra que es una persona totalmente irresponsable y totalmente pasional en el sentido de que se deja llevar por el instinto, lo que le apetece hacer es muy primario. Entonces, darlo a entender como alguien tan serio no le pega nada luego cuando va por ahí cambiándose por animales y violando a todas las princesas del continente prácticamente. Exacto. Y en ese sentido... Una de las cosas que sí se puede decir que aparece en la serie y que yo sí que he oído es la teoría esta de que realmente la guerra de Troya es un plan, digamos, maestro que tiene él porque, claro, también es una forma de combatir un problema que ha creado él. Es decir, la Tierra, cuando la guerra de Troya está llena de semidioses y de héroes porque no ha podido parar de tener hijos descontroladamente con mortales. Y entonces él genera la guerra de Troya para que vayan muriendo y se maten unos a otros y así que se equilibre. Hacer una criba un de hijos. Se equilibre, se escapen los más fuertes y así hacer un poco una criba. Sí, evidentemente sí que pueden tener un plan, los dioses, todos hablaremos luego, ¿no? Lo del destino. Y claro que tienen planes, pero es la forma de enfocarlo. Está muy bien que hablen como del plan de eliminar a semidioses o a héroes, pero no la manera tan seria en que lo abarca porque no le pega nada al carácter del dios Eso es verdad. De Zeus. Pues nada, hemos hablado de los dioses, de cómo actúan en la guerra de Troya, pero luego está el contacto con estos dioses, que puede ser de dos tipos. Cuando los dioses contactan contigo, sin que tú los llames, que en ese sentido sí que la serie yo creo que lo hace bien, porque es un contacto muy, muy turbio, muy poco real. Nunca sí, sabes. Una ensoñación. Exacto, sí, en sueños, en brumas, en bosques ahí un poco, pero nunca sabes realmente si ha pasado de verdad. Exacto, si es real lo que has visto, es producto pues de tu imaginación o el sueño. Y no lo puedes tampoco contar a nadie porque quizá, claro, el hecho de que no sea algo físico, pues... Te toman por loco. Exacto. Y luego está el contacto de las personas con los dioses, que eso sí que es más habitual y es lo típico de todas las religiones. Sí, como cuando en el cristianismo se reza y se le ora y pide a Dios cualquier cosa. Exacto. Que en este caso se hace a través de una serie de rituales. Los rituales normalmente son sacrificios, que al principio, en los comienzos... A ver, los sacrificios en general pueden ir desde animales pequeños, animales grandes, hasta hijos, por ejemplo. Bueno, también aparte de sacrificios también estaban las libaciones, las donaciones de comida y líquido, que eso es como lo más leve, en plan... Exacto. El ritual diario, cuando no pides gran cosa y cuando pides algo tocho, ¿no? Que cuanto más tocho es lo que vas a pedir, porque al final es un contrato. Exacto. Yo te doy y tú me das. Cuanto más grande es lo que vas a pedir, más grande tiene que ser el sacrificio. Tú estás alimentando al dios o le estás haciendo un regalo o una ofrenda, entonces Exacto. Cuanto más pidas... más tiene que ser lo que das, o sea, Exacto. También los sacrificios van desde animales más pequeños hasta una vaca, un toro, que son... De hecho, en la serie, claro, está el caso de Agamenón. Agamenón lo han abandonado los dioses y no lo dejan cruzar, y lo que quiere pedir es algo muy importante, es aplacar a Poseidón y que lo dejen, que sacrifica a su hija directamente, o sea, Exacto. Le piden que sacrifique a su hija en plan Abraham, que eso también es un poco copia del cristianismo, y que lo que pasa es que en la serie
sí que la sacrifica de verdad y en la historia original creo que ella se convierte en una Sí, cierva. O no creo sé. que intercede Artemisa por ella y la rescata y la convierte en un animal y sale corriendo. Es verdad. Porque exacto. Artemisa como que se apiada y no quiere que la maten. Que eso también es muy típico en la época arcaica de la religión griega. Sí que hay muchas historias de sacrificios humanos. Luego ya en la época helenística y tal, como que ya no hay. O sea, los últimos, cuando se acerca a la religión grecorromana, matar gente no es tan normal. Sí, o sea, exacto. sacrificar gente no es tan normal ya. Exacto. En este caso, además, estarían los rituales, que son los sacrificios, y luego el conductor de todos estos rituales, que sería el sacerdote, que hemos estado hablando de que, bueno, el papel de la droga en la profesión de sacerdote, Fundamental. que, exacto, como el contacto con los dioses tiene que ser pues así irreal, que más irreal que el delirio provocado por la droga, y esto se ve mucho pues sobre todo los oráculos. Sí, hay múltiples evidencias históricas de que tomaban sustancias como para contactar con los dioses, o habían gases tóxicos, por ejemplo en el oráculo de Delfos, ¿no? Exacto. Y básicamente iban drogados hasta arriba, entonces evidentemente oían voces y de todo, o sea, eso era como ir metido del LSD, entonces evidentemente estaba sobre todo las sacerdotisas, ¿no? Las pitias. Las pitias eran las que más drogadas iban y luego estaban los sacerdotes que intentaban entender esas palabras. Entonces, claro, tú de una información tan loca como de alguien que va drogado puedes sacar cualquier cosa. O sea... Y bueno, esos sacerdotes conducían el ritual y el ritual se hacía en los templos. En la serie, por ejemplo, otra cosa que está bien en este caso es que se ven variedad de templos, variedad de zonas de culto, que pueden ser la casa, porque tú puedes, a pesar de que no haya sacerdote, puedes interpelar directamente a los dioses en un altar. Sí, tener tu del hogar. propio altar pequeñito. Luego están los templos más clásicos, como los que vemos siempre, pero se puede dar también el rito en cuevas, en casuchas, en casi cualquier sitio. Si tiene alguna conexión con los dioses, puede darse el culto. Al final son reuniones locales, depende del tipo de ciudad, pues si tiene un templo enorme, pues harán un templo magnífico, pero si es un poblado más pequeño o lo que sea, pues lo hacían mucho en la naturaleza, en bosques y en cuevas. Exacto. Y en este caso, en el templo clásico, lo que sí que se ve muy bien es el aspecto comunitario de la religión, porque los ritos se hacen fuera. Es al contrario que en el cristianismo, los fieles no entran nunca. Exacto. Los templos son la casa del dios, pero la casa literal, no la casa en la que te invitas, sino en el interior es donde se quedan las ofrendas, las estatuas, el oro o lo que sea, pero es su casa y está cerrada y la gente irá a pedir o a hacer sus sacrificios, sus cosas fuera, normalmente pues en las escaleras, en una especie de zona, pero nunca en el interior. Es curioso. Y en este caso se hace fuera, como ya hemos dicho, porque la religión es comunitaria. La religión va conducida a el bienestar en general de la comunidad y, por tanto, los sacrificios y demás se hacen en plan fiesta popular, todos fuera, con todos reunidos. Y a pesar de que el sacerdote es quien conduce el rito, el protagonista es el líder de la comunidad. De la comunidad, el rey, si es democracia, el general pues, o lo que sea lo que sea, exacto. Depende de la ciudad griega en cuestión. En el caso de Troya sería el propio rey. Exacto. Que luego eso se traslada a la familia también. Exacto, Príamo y toda la familia real serían muchas veces los protagonistas de los cultos. Y entonces eso, digamos que el aspecto genérico más característico de la religión en este caso sería la comunidad, que eso conecta un poco con el tema de las maldiciones y los presagios funestos, que también es algo muy típico en la religión antigua. Bueno, en relación a esto de la religión comunitaria, ya hemos dicho, pasamos al tema de las maldiciones, de los presagios, todo este rollo un poco turbio de la religión antigua. Y en este sentido hay que hablar de los dioses cuando los dioses abandonan una comunidad. Los dioses te abandonan porque les has hecho una ofensa. Y como la religión es comunitaria, basta con que un solo miembro de la comunidad haga algo malo para que se castigue a todos, como en el colegio. Exacto. Uno la lía, y sobre todo si ese uno es un rey. Claro, si a lo mejor es un particular, un granjero, pues tampoco tienes mucho... Tampoco van a reparar los dioses mucho en esa persona. No es muy relevante. Pero evidentemente si el que hace una ofensa o comete algún error es un príncipe, un rey, la maldición o el castigo cae sobre toda la comunidad, sobre la ciudad. Es el caso de Troya, claramente. O sea, el que la caga es París y ahí se va todo el mundo detrás. De hecho, en la serie hay una frase
que dice: un solo rey tiene el poder de condenar a una nación. Esto es un poco el símbolo, y creo que en eso también está bien enfocado en la serie, de este caso. Igual que Conduce, que es el protagonista de los ritos, pues lo mismo, si la caga. Y en este sentido pasamos a hablar de los individuos malditos, de un poco la actitud un poco zombie peste que tiene la gente hacia los malditos, que pueden estar malditos porque la han cagado, o pueden estar malditos porque han nacido así. Sí, o tipo, bueno, en el caso de Cassandra, es que Cassandra realmente tampoco la ha cagado, al revés, ha intentado ser fiel a sus votos de castidad y básicamente aún así la han castigado y luego es una paria porque nadie la cree, o sea, realmente... Exacto, pero la gente como tiene un poco este carácter de infectación, de infestación, Sí, de infeccioso, ¿sabes? La maldición es un poco infecciosa en la antigüedad y a esas personas se las tiene que apartar. Sí, si le han castigado los dioses, apártate de ellos porque no te pueden traer nada bueno. Exacto. En este sentido hay una escena en la serie que creo que es con Helena, en la que ellos están repartiendo grano porque, bueno, son líderes benevolentes, como no, y a Helena no le cogen el grano. Helena ha cometido una ofensa desde el punto de vista de los troyanos porque ha abandonado a su marido. Y eso es una ofensa para una mujer. Y aparte ha traído la guerra, o sea, básicamente, evidentemente Helena es una excusa, la guerra, habría habido guerra igual, pero la excusa como siempre es una mujer, exacto, que viene muy bien, y es la causante de que el pueblo esté como está y evidentemente no quieren acercarse a ella. Y entonces el grano de Helena no lo cogen porque mal rollo, me puede infectar. No es puro, es exacto, un grano... es un grano impuro. Y al mismo tiempo, al ser una religión comunitaria, una de las cosas que eso se trata en los últimos capítulos que se hace con los sujetos malditos de la comunidad es exiliarlos. Es la forma de salvar a la ciudad. La única forma de salvar una comunidad de un individuo maldito es el exilio. A tomar por culo. Te vas y sobre todo te vas y tienes que... No me basta con que vayas a vivir a una choza. Tienes que salir de las lindes de la ciudad. Tienes que salir de la ciudad porque si no la ciudad va a seguir estando maldita por tu causa. Y bueno, con esto tendríamos que hablar de cómo se muestran... Bueno, antes que eso, cómo puede un individuo que en principio no está maldito maldecirse, o sea, qué tipo de ofensas consideran los dioses para maldecir a un hombre. En la serie sobre todo se ve, y en la Ilíada, el sacrilegio, que eso es algo que es parte del cristianismo pero también de la antigüedad. Sí, bueno, básicamente el cristianismo toma muchas cosas de las religiones, o sea, es la base, o sea... Entonces el sacrilegio a los templos, la entrada y el saqueo de templos... La profanación del templo. Exacto. Es lo peor. Y luego está la profanación de los sacerdotes y las sacerdotisas, que eso se ve en el caso de Briseida, de cómo la violan repetidas veces Agamenón y entonces Apolo castiga a todos los griegos, los pone enfermos. Una de sus sacerdotisas virgen y evidentemente la han mancillado, y eso es mancillar a una de tus sacerdotisas, es mancillarte a ti, mancillar tu templo, tu casa, como hemos dicho antes, es la casa. Y entonces pues hasta que no devuelven a Briseida están todos malditos y están todos enfermos y los que mueren pues mueren, mira. Exacto, y cae el castigo de los dioses a todo aquel. Que eso, como ya hemos dicho, pues es algo muy similar al cristianismo. Y luego están lo que hemos empezado a decir, el tema de los presagios. Los presagios funestos, los presagios pueden ser buenos, pueden ser malos. Pero los funestos, es decir, los malos, aparecen con una serie de símbolos que yo creo que incluso ahora siguen ligándose a cosas malas. En la serie se ven de dos tipos, la sangre negra y los lobos, el aullido del lobo. Pero hay de toda clase. Sí, los cuervos negros, los pájaros en bandada yendo hacia un lado u otro, según... Hay mucha simbología que se sigue usando ahora, que sigue siendo una muestra de mal presagio. La sangre negra, pues básicamente porque es algo totalmente antinatural, pero luego el lobo sigue siendo un animal y ha seguido siendo un animal durante mucho tiempo peligroso, porque se lleva al ganado, o sea, mata al ganado, que es el medio de sustención de la vida de los antiguos, básicamente. Y además tiene un aullido un poco... de noche, sí. Un momento de oscuridad, intranquilidad. Exacto. Ese es otro de los espacios también un poco de malos presagios, el bosque, la oscuridad, la noche, todo eso siempre son espacios un poco dados a la maldición y al esto. Y la gente tiende a evitarlos y bueno... Además yo creo que está muy relacionada con la vida
en sí de la comunidad griega antigua, de cómo las mujeres están en casa, cómo hay determinados momentos del día en los que no existe vida. O sea, la vida se hace cuando se pone el sol y la noche es momento de dormir para la siguiente jornada. O sea, todo tiene un porqué. O sea, la mitología está como muy relacionada con la vida cotidiana, con lo biológico intrínseco de la persona, del ser humano. Totalmente. Y en este sentido también podemos hablar de cómo evitar un tema muy muy tratado en la serie, que se ve muchísimo y es curioso, es el tema de los cuerpos, de los cadáveres, que también está ligado con la maldición y el presagio de manera diferente, pero los cadáveres, a pesar de que la religión griega no está enfocada a la vida eterna, sí que los cadáveres tienen que hacer un viaje y tienen que prepararse de una manera concreta, y si eso falta, esa persona está maldita, condenada en la vida eterna. Y eso se ve mucho en la serie, los cadáveres abandonados, los cadáveres, eso que no tiene nadie que los recoja, están condenados. Porque no van a poder cruzar al otro lado, no van a poder tener el trato, las monedas en los ojos. Y entonces, en el momento en que no pueden hacer el ritual de funerario, esa persona, el alma de esa persona no va a tener paso. Sí, está condenada. Que tampoco es mucho... O sea, no, lo que hay al otro lado tampoco es una cosa que digas... Uf. Ojalá, bueno, de hecho por eso triunfó el cristianismo, porque prometía algo bastante mejor que lo que tenían. Exacto, pero sí que es verdad que entre, por ejemplo, las Fodelo, que es después de beber el agua del río Leteo y olvidar todo, pues vagar por ahí, un purgatorio, entre eso y estar sumergido en las aguas de la laguna Estigia sufriendo... Pues bueno, a ver, el mejor de dos males, porque hay que decir que es verdad que nosotros tenemos el concepto del Elíseo y el Hades, el inframundo, el Tártaro y el Elíseo, que serían como el cielo y el infierno, pero realmente al Elíseo van los grandes héroes y al Tártaro van las personas que han pasado a la historia o que han hecho algo increíble. No basta el común de la gente se va al Tártaro. No, a las Fodelo. Bueno, sí, al Tártaro digamos que sería lo opuesto. El Tártaro iría a la gente que hace cosas muy muy graves. No basta con pegarle una patada a un perro, que yo mandaría a la gente al Tártaro por pegarle una patada a un perro. Pero no basta. Entonces, claro, nunca es voy a ir al cielo, pero es cierto que un cadáver abandonado, sobre todo vuelve el tema de los animales, abandonado a la carroña de los animales, no va a tener ni siquiera la oportunidad. Exacto. Sí, o sea, el cristianismo realmente toma también de esto el concepto de cielo e infierno, lo reinventa un poco, pero los griegos diríamos que tienen como tres, o sea, está el cielo y el infierno, pero hay un punto medio que es en el que va la mayoría de almas. Sí, la mayoría de almas va allí. Porque lo importante no es eso, lo importante es la vida en la tierra y lo otro simplemente es lo que te queda, el recuerdo de... Claro. Que de hecho en ese sentido es el tema del contrato con los dioses es precisamente va un poco conducido a eso. Tú no haces el contrato con los dioses para tu vida eterna, lo haces para mejorar tus condiciones en la vida terrenal, la disfrutas y cuando acaba pues... Exacto. Porque ellos la controlan, ellos van a manipular la vida terrenal, son los que van a crear las guerras, todos los desastres naturales, un volcán, cualquier cosa depende de un dios. Así que si quieres que tu cosecha vaya bien, pues le tendrás que... Exacto. Y nada, este episodio yo creo que podíamos finalizarlo hablando de algo importante en la religión griega, en la actualidad en realidad también, y sobre todo que tiene mucho que ver con la Ilíada y con los mitos griegos, que es el destino. Como el destino en la religión antigua es algo de lo que no se puede escapar. Es decir, desde que naces y las moiras tejen tu hilo... Tu vida ya está escrita. Está escrito tu final, cuando vas a morir y todo. Y por mucho que intentes huir de ello... O intentes actuar de una manera u otra para ver si así cambia, intentar ser más bueno o más cruel o mil cosas, el destino siempre va a ser el mismo. De hecho, eso es curioso porque la gente normalmente cuando va a los oráculos es precisamente para saber su destino, para saber cuál va a ser, y cuando el destino no es lo que esperan, intentan cambiarlo, a pesar de que saben que... Hay múltiples mitos en los que lo intentan, pero no hay forma de conseguirlo. El famoso mito de Edipo, que acaba acostándose con su madre y matando a su padre, porque ese es su destino, y le pasa justamente por intentar huir de ese destino, él acaba encontrándose en la ciudad esta
dónde está su madre y dónde mata a su padre en la encrucijada. Y yo creo que de eso es una de esas cosas que también podemos aprender ahora, que las decisiones que tomamos pues nunca sabemos. Sí, el cristianismo luego sí que elimina esa idea de destino por lo que tú hagas en la vida, es decir, si tú cometes actos buenos o actos malos, es lo que definirá si tú vas al cielo, al infierno o cómo va a ser tu vida. Eso es uno de los cambios que propone o que promueve la religión cristiana, que es que tus actos sí que te definen. Pero yo creo, es una opinión personal, que la religión griega en eso es más realista. Tú puedes hacerlo todo bien o todo mal, pero si, por así decirlo, se te tiene que caer un jarrón o te tienes que morir en un accidente, da igual lo que tú hagas, morir vas a morir igual. O sea, tu destino puede ser bueno o malo, ellos creen en el destino, es una cosa un poco más... ¿Cómo sería la palabra? Más... sentimental, sí, más esotérico. Esotérica, sí, más así. Pero a fin de cuentas lo que te está diciendo es que tu vida la puedes enfocar de 1000 maneras, pero te pueden pasar otras, es muy casual. En este caso no es casual, lo eligen los dioses, es decir, pero hoy en día lo tomarías como algo casual, ¿te puede pasar o no? Sí, como enseñanza para ahora, pues sería que realmente tenemos que las cosas que hagamos las tenemos que hacer porque sea lo que nos parece correcto en ese momento, sin pensar quizá tanto en el futuro y en las consecuencias, porque lo que pase pues va a pasar y no sabes si te puedes y morir nunca mañana. Lo vas a saber, y quizá intentando evitar un desenlace funesto. Exacto. Vas a acabar exactamente allí. Y nada, con esto acabamos el episodio de hoy, espero que os haya gustado y hasta pronto. Adiós. Una buena proyección, aunque quizá con algunas inconsistencias esta vez. Pero bueno, ya sabéis, si alguna noche de insomnio os encontráis preguntándoos sobre la Guerra de las Dos Rosas y su parecido con una famosa serie de televisión, no os perdáis el próximo episodio. Y no hay mejor forma de demostrar vuestro apoyo que siguiéndonos y dejando vuestros comentarios, críticas u opiniones en iVoox, en nuestro perfil de Twitter e Instagram, @elproyectordeclio, o directamente a través de nuestro correo electrónico elproyectordeclio@gmail.com. Le tu zari par pudabai